El tema de hoy es el emprendimiento o empresarismo. Hemos ya hecho mucha trayectoria, muchas clasificaciones, muchos conceptos sobre ese importante tema que es el empresarismo. Todos ustedes deben estar ya pensando en cómo vamos a gestar esta idea de negocio, esta idea de empresa que tengo. Más adelante en el programa, finalizando el mismo, les vamos a contar a dónde pueden acudir cualquier persona, cualquier universitario, pequeño empresario, cualquier ama de casa que esté pensando por allá en esa idea de empresa. Pero ahora nos surgió otra inquietud para que nos cuenten por favor a los televidentes, y es ¿cuáles son esas clasificaciones del emprendimiento? O sea, ¿hay solamente un emprendedor y ya? ¿O qué pasa cuando existen grupos de personas que quieran gestar ideas de negocio, o cuando es una sola persona? ¿Cómo se clasifica el emprendimiento o empresarismo? Bien, Andrea, hay variedad de clasificaciones del emprendimiento, ¿cierto? Partiendo, digamos, del individuo, hay emprendimiento individual o emprendimiento colectivo, que puede ser así. Pero, por ejemplo, aquí en Medellín hemos llegado a unos acuerdos de tipología de creación de empresas y de emprendimientos a partir de un trabajo que se viene haciendo con 35 instituciones de educación superior. Y se definieron que existen 4 tipologías de empresas o de emprendimientos que se pueden generar, sobre todo en el ámbito y el entorno de Medellín y de Antioquia, que son empresas de base tecnológica, sobre todo apuntándole a proyectos de alta tecnología, resultados de investigación y con un apalancamiento, sobre todo universitario, de índole de posgrados. Tenemos los emprendimientos de base creativa y cultural, donde tenemos que hacer una diferenciación, que los emprendimientos de base cultural nos lleva a formar nuevos públicos, y las empresas de base creativa son una cantidad de industrias donde está el cine, la televisión, la radio, la música, la animación, el 3D, que buscan es tener productos y servicios más masivos y de producción en línea. Tenemos los emprendimientos o empresas de base social, donde hay una amplitud, donde el concepto es tan amplio que permite desde la generación y creación de empresas de base y de enfoque social y solidario, como son las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones sin ánimo de lucro, donde también estamos hablando de emprendimientos asociativos o encadenamientos productivos, o donde estamos hablando de empresas inclusivas o de negocios inclusivos, donde estamos buscando y donde estamos intentando generar empresas para personas de la base de la pirámide, ¿cierto? Y encontramos empresas de base abierta, es decir, todas aquellas que no, por sus particularidades, no se puede clasificar en ninguna de las 3 anteriores, y donde tendremos una gran variedad de empresas de diferentes sectores de la economía que permiten una creación de empresas muy tradicionales a las que hemos tenido habitualmente aquí en la ciudad. Entonces, esa es una tipología de emprendimiento y creación de empresas que tenemos aquí en Medellín, y que ya, digamos, eso es un acuerdo muy importante que llegamos aquí en la ciudad. Nuri, según esa tipología y como dato curioso para los asistentes aquí en la ciudad de Medellín, ¿cuál es el mayor tipo de empresas que se ven? Realmente lo que tenemos tradicionalmente, y si vamos en retrospectiva a mirar en Cámara de Comercio, tenemos es mucho emprendimiento de base abierta, ¿cierto? Es lo que tenemos tradicionalmente. Que precisamente no están en otras ubicadas, sino correcto. Cualquier otra y lo que estamos buscando es, teniendo las particularidades en la región, es que, por decir algo, las universidades puedan empezar a formar egresados y estudiantes que le puedan apuntar a generar ese tipo de empresas, porque necesitamos en nuestra economía regional de las 4 tipologías de empresas para poder generar algún tipo de desarrollo. Por eso buscamos especializarnos. Otra pregunta como dato curioso para los televidentes. Esa base que llaman, según los estudios que han realizado a través de la alcaldía, pues, y de otras entidades, ¿ha ido en incremento? ¿Se ha estandarizado? ¿Hace cuántos años? ¿Y si se ha dado un gran avance en eso o no? Es algo muy nuevo. Realmente la investigación es algo nuevo, pero en la ciudad tenemos un trabajo muy interesante en empresas de base social, lideradas por la Mesa de Emprendimiento Social desde la Alcaldía de Medellín y desde diferentes actores involucrados en este tema, que llevan más o menos unos 3-4 años trabajando en el tema. Por otro lado, tenemos también liderado desde la Alcaldía de Medellín, pero también desde ProAntioquia y ahora desde Ruta N, el tema de empresas creativas y culturales, donde, por ejemplo, el SENA, el Politécnico Pascual Bravo, le están apuntando, digamos, a generar empresas
de 3D, de animación digital, de diseño, que realmente empiece a ser atractivo, sobre todo para el mundo de la animación, de la televisión y del cine. Entonces también es otra apuesta que él está haciendo. Y las empresas de base tecnológica es la gran apuesta de ciudad, porque es lo que realmente va a volver competitivo a la ciudad a nivel internacional, pero también le va a apalancar el desarrollo de nuevos negocios y de nuevos sectores que puedan volverse de talla mundial. Nuri, y es que a través de que esté contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo ya el tema de emprendimiento, lo que nos expresaban ahorita, que es un punto importante, entonces podemos decir que en Colombia sí se está generando pues como un avance significativo en el tema de emprendimiento empresarial y que se gesta mucho desde las universidades, o sea que el futuro próximo es bueno el panorama en ese sentido. Yo pienso que a nivel local y a nivel nacional se ha dado una organización y se ha dado una conjunción de actores, de recursos, de normativas, como las leyes que empoderan a los gobiernos locales, por ejemplo, a facilitar recursos de todo tipo para poder apoyar a aquellas personas que deciden hacer empresa. Pero yo creo que también es importante hacer énfasis en algo que dice Nuri, y es que nos interesa muchísimo, la apuesta que se está haciendo de ciudad es a emprendimiento de base tecnológica. Y ahí viene un punto importante, si bien hemos hablado de que todos podemos ser empresarios en algún futuro, emprender una iniciativa empresarial, yo invitaría y quisiera como que aceptaran este reto las personas, y no es a pensar en las mismas arepas, en las mismas conservas, en el mismo tejido, ¿sí? Existe a nivel local una serie de mesas de trabajo, de dinámicas alrededor de fortalezas que se han identificado que tiene Medellín, y yo creo que han escuchado un poco hablar sobre Medellín Ciudad Cluster y esto de las cadenas productivas, etcétera. Entonces, lo que yo pienso que sería importante es que las personas cambien el chip en casa y se aparten un poquitito de aquellas cosas tradicionales, correcto, y que piensen que tengo que ver yo con confecciones, que tengo que ver con construcción, que tengo que ver con energía, que tengo que ver con salud, etcétera, que son unos de los sectores, algunos de los sectores que se ha estudiado que tenemos algún tipo de potencial para competir a nivel internacional. Entonces, no es que no vayamos a dejar de consumir las arepas o vayamos a dejar de vestirnos, simplemente que cuando uno quiere crear una empresa, póngase en el reto y piensen más bien, esos recursos, es el mismo esfuerzo, poner en marcha una empresa de arepas o de textil a una empresa un poco más elaborada. Entonces, el lenguaje coloquial es de pronto, piensen un poquito en qué es lo que más la platica, cuál es la tendencia del futuro, en la ciudad y a nivel global. ¿Cuál es esa tendencia para ver dónde voy a ver la plática en un mediano y largo plazo? Y ¿verdad? tú tocas algo también muy importante, y es la visión de futuro. Es decir, hoy estamos produciendo productos para las necesidades de hoy o incluso las necesidades pasadas. Pero cuando se habla todo este tema de las tecnologías de la información, el planeta, la sostenibilidad, ahí empiezan a surgir todas las oportunidades del mundo. Por ejemplo, cada vez la Tierra se calienta más. ¿Eso qué significa? Entre otras cosas, que el nivel del agua va a empezar a subir, a subir, a subir. A futuro, ¿qué se ven? Casas flotantes, ¿sí? Muy posiblemente las ciudades, pueden haber ciudades como Venecia, o sea, no van a ser tan extrañas las ciudades tipo Ámsterdam, Venecia, etcétera. Entonces, piensen en esas necesidades que se vienen a futuro. O la ropa. En este momento yo digo, la ropa es una forma de hacerte lindo, de mostrar estatus. Pasa por una evolución que antes la ropa era para protegerme de las inclemencias del clima. Ahorita es una forma distinta de expresarme, pero a futuro yo pienso que, por ejemplo, los textiles juegan un papel fundamental, porque ustedes han oído también hablar de que la capa de ozono se deteriora, que las radiaciones nos están pegando, y yo pienso que a futuro la ropa va a tener que cumplir una función defensiva de todas esas radiaciones, más que propiamente de verte bonito o estar bien, porque las prioridades son distintas. Entonces, piensen a futuro en términos de salud.
y el valor agregado y la diferenciación de rentabilidad está en la exportación de conocimiento o en la exportación de esa materia prima transformada. Entonces, a esa es la invitación que está haciendo tanto el plan de desarrollo como estas miradas de gobiernos locales, pero también departamentales y regionales, que buscan es, dejemos, o sea, que si vamos a tener una explotación de una mina, no sea solo exportar el carbón, el oro, la esmeralda, sino que sea transformado eso. Y desde esa base tecnológica, al desarrollar esas grandes capacidades investigativas de soluciones muy simples en una interarticulación universidad, empresa, Estado, que es la apuesta de nuestras instituciones, es justamente lo que va a lograr que el país se posicione y empiece a ser considerado como importante a nivel mundial. Andrea, incluso ahorita escuchando hablar a Nuri, por ejemplo, todos ustedes les aseguro que los televidentes mayores saben de remedios, o sea, la papa, entonces un niño se cae inmediatamente, pues para mí no hay nada más efectivo que la papa, ¿sí? Pero resulta que la papa pues tiene algún tipo de sí, eso se llama un químico activo, una sustancia activa que le da la capacidad de bajar inflamaciones. Entonces, hay una cantidad, insisto, de remedios en casa o de sabiduría popular que puede ser transformada en conocimiento y que para que los televidentes no sientan, insisto, como que eso de base tecnológica, eso solo es posible, con mucho dinero, es muy avanzado. Es posible mediante el sentido común. Obviamente, pues a esa papa hay que hacerle un tratamiento, hay que hacerle unas extracciones y todo, y puede que la persona no esté en capacidad. Precisamente hablando a nivel internacional, Adriana, sé que tiene la experiencia en este aspecto. Quisiera que nos contara un poquito de cuál es la diferencia entre los emprendedores colombianos a los emprendedores de otras partes del mundo, en qué nos diferenciamos, cuáles son nuestras ventajas, entre otras cosas. Claro que sí. A ver, partamos del hecho que todos somos personas y por ende, pues en ese orden de ideas, desde lo personal puede que no haya mucha diferencia, es decir, ninguno es más inteligente que otro, ¿sí? Es decir, no tenemos ventajas o desventajas a la hora de emprender. Lo que pasa es que en otras partes pueden haber mecanismos de apoyo que vienen funcionando hace más, o las personas por su misma cultura pueden ser un poco más organizadas y más metódicas a la hora de abordar el tema de creación de empresas, que yo creo que esa es una primera diferencia. En general en Latinoamérica nos gusta la informalidad, ¿sí? Entonces pensamos más en negocio que en empresa. En negocio que en empresa, ¿sí? lo que hablamos ahorita. Ese es un punto. Y dos, hemos venido funcionando por el pálpito y por el olfato, entonces ahí olemos que hay y nos metemos de una. En otros países eso se llama como una orientación hacia el riesgo. En otros países la cosa es distinta. En otros países el emprender es empresa, hago la claridad, es algo que merece ser estudiado un poco más y que realmente es un proyecto de vida. Aquí se nos vuelve un proyecto de vida obligatorio. Allá es porque la persona definitivamente dice, sí, o sea, yo soy empresario no por la necesidad económica que tengo en este momento de generar ingresos, sino porque le quiero apostar a ese proyecto de vida. Después de hacer ese recorrido nacional e internacional en cómo estamos en el tema de emprendimiento empresarial, les recordamos que estamos en Razones de Peso. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.